A continuación, comenzaremos con la sesión de preguntas. Aquellos medios que deseen hacer uso de la palabra, por favor, alcen sus carteles. Tiene la palabra Al Jazeera. Muchas gracias, moderación. Buenas tardes, delegación. Mi pregunta va para la delegación de Malta sobre el tópico del Myanmar y de qué espera de las delegaciones de China y Rusia en cuanto a la situación en el país. Bueno, buenas tardes, muchas gracias moderación y muchas gracias al periodista que me realizó la pregunta. Lamentablemente el tópico de Myanmar se vio interrumpido por la situación que se desató en el día de ayer a la tarde con respecto a la República Francesa y realmente esperamos que tanto China como Rusia se hagan cargo de los actos terroristas que han cometido y como comunidad internacional y miembro del Consejo de Seguridad, la República de Malta no tolera para nada las acciones terroristas que ha financiado estas dos delegaciones y nos parece que es un momento de ponerle basta a ambos porque hace años que venimos viendo cómo los 5 permanentes hacen desuso del poder del veto y nos parece que es un momento justo y necesario para sancionarlos. Muchas gracias. Puede tomar asiento. Desde Mesa de Moderación recordamos que las preguntas deben ser dirigidas para el tópico sorpresa. Aquellos medios de comunicación que quieran hacer uso de la palabra, por favor, alcen sus carteles. Tiene la palabra Pravda. Muchas gracias por la palabra. Mi pregunta va dirigida a la delegación de Sierra Leona. Quería saber qué opina de la nueva noticia sobre Mozambique con respecto a los terroristas. Muchas gracias y muchas gracias a la periodista que me hizo la pregunta. Lo que piensa la delegación de Sierra Leona es que los terroristas se aprovechan de los recursos que tiene Mozambique y están atacando, como todos deben estar informados, el bloque de África, perdón, siempre ha sufrido del terrorismo. Y ahora realizaré un comunicado en nombre de la República de Mozambique que dice: Comunidad internacional, llamamos a todas las naciones que no formen parte del conflicto bélico a unirse en nuestra lucha contra el terrorismo. Muchas gracias. Puede tomar asiento. Aquellos medios de comunicación que quieran hacer uso de la palabra, alcen sus carteles. Tiene la palabra The Washington Post. Buenas tardes, muchas gracias por cederme la palabra. Soy representante del medio de comunicación de Washington Post. Mi pregunta va destinada para el país de Argelia y es: ¿cómo piensa su delegación trabajar en conjunto con los otros delegados del Consejo de Seguridad para proteger la soberanía e integridad de los ciudadanos en Francia? Bueno, muchas gracias. Antes que todo, agradecerle por la pregunta porque como delegado y representante de Argelia, me enorgullece aclarar que estamos llegando a un acuerdo, más que nada con Francia, porque accedió a sus hechos aberrantes y está tomando medidas, más que nada internas e internacionales, dividiendo un poco la oposición, ya que Rusia y China están diciendo que no financian el terrorismo. ¿Qué pasa con esto? Argelia, sabiendo que Mozambique dice que el continente africano
no necesita ayudas de otras potencias, con Francia no vamos a tener la misma relación, sino que no va a intervenir directamente. Muchas gracias. Puede tomar asiento. Aquellos medios de comunicación que quieran hacer uso de la palabra, alcen sus carteles. Tiene la palabra O Globo. Buen día, me presento, soy el representante de la cadena O Globo y mi pregunta va dirigida hacia la delegación de Japón. Quería preguntar que, sabiendo que tiene relaciones con los involucrados en el conflicto, quería preguntar cómo es que se posicionan neutralmente ante este. Muchísimas gracias. Bueno, primeramente, agradecer por la pregunta, agradecer por darnos un lugar aquí en esta rueda de prensa. Y por otro lado, Japón se posiciona neutralmente porque si bien tiene relación con distintas delegaciones que forman parte del conflicto, Japón aboga por la paz, aboga por el no conflicto. No sé si respondí su pregunta. Muchas gracias. Desde Mesa de Moderación, consideramos que es necesaria una repregunta. ¿Desea hacer uso de la misma? Sí, Proceda. muchísimas gracias. Si bien usted mencionó esto de que Japón aboga por la paz, me gustaría saber verdaderamente cómo es que aboga por la paz y no se centra en cómo resolver un conflicto, sabiendo que siendo neutrales no se puede solucionar una problemática. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la repregunta. Creemos que siendo neutrales sí se puede resolver un conflicto. De otra forma no haría ninguna solución. Estaríamos luchando por nuestros intereses y no estaríamos escuchando lo de los demás. Por eso creemos que, como distintas delegaciones que hay en el recinto, merecemos, o mejor dicho, necesitamos que hayan delegaciones neutrales que aboguen por una paz internacional y que no peleen solamente por sus conflictos. Muchas gracias. Muchas gracias. Puede tomar asiento. Aquellos medios de comunicación que quieran hacer uso de la palabra, alcen sus carteles. Tiene la palabra Folos a Pablo. Buen día, gracias por por la interpelación. Mi pregunta va dirigida a la delegación de Japón. Me gustaría saber, sabiendo que Francia hizo un atentado terrorista y se mata a un montón de personas que están a favor de la izquierda, ¿por qué se mantiene neutral? Siendo una potencia, ¿no cree necesario abarcarse por lo menos en proteger las vidas humanas que se están perdiendo? Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta. Sí, ser neutrales no significa que no aboguemos por los derechos de los demás. Ser neutrales significa condenar a ambas partes, pedir lo mismo para ambas partes. ¿Me explico? Muchas gracias. Desde Mesa de Moderación se considera pertinente el uso de una repregunta. ¿Desea hacer uso de la misma? Sí. Proceda. Me gustaría saber cómo va a sancionar a estas dos delegaciones que se están enfrentando. ¿Va a tomar medidas económicas, políticas o sociales? ¿Y cuáles de estas serán? Me gustaría saber más detalles al respecto. Bueno, desde la delegación de Japón únicamente no podemos imponer sanciones. Es algo que se debe decidir entre todo el Consejo. Pero desde la delegación de Japón sí creemos, además de que ya hemos llegado a un acuerdo, de que se le deben imponer no sanciones, pero sí que debe reponer en todos los daños desde la delegación de Francia. Muchas gracias. Muchas obrigado. Puede tomar asiento. Aquellos medios de comunicación que quieran hacer uso de la palabra, por favor, alcen sus carteles. Tiene la palabra People's Daily. Muchas gracias.
Mi pregunta va dirigida hacia la delegación de Sierra Leona. Debido a que no participó tanto en este modelo, ¿no está seguro con su postura en el mismo? Muchas gracias por su interpelación. Nosotros estamos seguros de nuestra postura, nosotros sabemos bien que tenemos que apoyar a nuestros aliados y más que todo, sabiendo todo lo que están sufriendo por estos terroristas. Si no hemos participado mucho, que estamos conscientes de eso, justo en ese momento estábamos armando un discurso para que nuestra postura quede clara y poder apoyar a nuestros hermanos africanos. Muchas gracias. Puede tomar asiento. Aquellos medios de comunicación que quieran hacer uso de la palabra, alcen sus carteles. Tiene la palabra Le Figaro. Muchas gracias. Y mi pregunta va dirigida al Japón. Considerando que usted al inicio del módulo ha participado mucho, ¿por qué últimamente se ha mantenido callado? ¿Por qué? Delegado, al lugar, medio de comunicación al lugar, es pregunta repetida. Puede tomar asiento. Aquellos medios de comunicación que quieran hacer uso de la palabra, por favor, alcen sus carteles. Tiene la palabra Lesor. Buenos días, gracias por cederme la palabra. Mi pregunta va dirigida para la delegación de Japón. Considerando que Corea del Sur se puso en contra de Estados Unidos en este debate, ¿cuál es su opinión? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creemos que cada delegación puede expresarse libremente. No porque seamos socios, no podemos defender nuestras posturas entre las demás delegaciones. Muchas gracias. Además, quiero recordarles de que también hay delegaciones aquí, así que pueden interpelarla a ellas, porque por algo las invitaron. Muchas gracias. Puede tomar asiento. Aquellos medios de comunicación que quieran hacer uso de la palabra, por favor, alcen sus carteles. Tiene la palabra The Straits Times. Muchas gracias y buenas tardes. Mi pregunta va para la delegación de Argelia y le quería preguntar cuál es su opinión frente a que la imagen de Francia se está viendo manchada últimamente con todos los conflictos que está sucediendo. Muchas gracias. Y además es lo que históricamente podemos ver, ¿no? Con el acceso de Francia al continente africano o siempre el neocolonialismo o el colonialismo en sí, sabiendo, bueno, que Argelia, apartando un poco su pregunta, ha perdido 1 millón de civiles y por el efecto mariposa de Francia, ¿no? Que dividió mal los territorios con Marruecos, que por culpa de eso tuvimos una guerra civil, se puede decir, por el territorio de Magreb. Pero lo que quiero decir con esto yo, que no es raro que Francia se vea manchado, sino bien que es claro que se vea manchado. Muchas gracias. Puede tomar asiento. Muchas gracias. Aquellos medios de comunicación que quieran hacer uso de la palabra, por favor, alcen sus carteles. Tiene la palabra ABC News. Muchas gracias por otorgarme la palabra. Mi pregunta va dirigida a la delegación de Malta y era, ¿cuál es su postura ante la noticia de que Mozambique da asilo a células terroristas? Muchas gracias, señor periodista, y muchas gracias a moderación. La República de Malta condena totalmente todos los actos terroristas. Me parece que es ilógico que hasta en pleno siglo XXI, año 2024, las armas sigan siendo los medios de difusión en el mundo. Hace 79 años ocurrió un consenso muy importante en el mundo y fue la creación de las Naciones Unidas. En ella tratamos de
de que sancionar que nunca más iban a existir conflictos armados y que hasta el día de hoy sigan existiendo grupos terroristas no sancionados, nos parece la peor calumnia. Los terroristas son lo peor que existe en el mundo y la República de Malta no los va a solapar. Y Mozambique debe de ser sancionado por las atroces acciones que ha cometido. Muchas gracias. Puede tomar asiento. Muchas gracias. Aquellos medios de comunicación que quieran hacer uso de la palabra, por favor, alcen sus carteles. Tiene la palabra Televisa. Bueno, buenos días. Mi pregunta va dirigida para la delegación de Sierra Leona. Cuando comenzó el tópico, usted habló de tomar medidas. ¿Me puede explicar qué medidas exactamente? Muchas gracias por su interpelación. Cuando la delegación de Sierra Leona hablaba de tomar medidas, estaba pensando en medidas que sean propuestas por todos y que todos estemos de acuerdo, ya que hay delegaciones que pueden vetar el proyecto de resolución, perdón. Y bueno, eso, que estábamos pensando en crear medidas todos, no solo una delegación, ya que el Consejo de Seguridad no pertenece solo a una delegación, sino a 15. Muchas gracias. Puede tomar asiento. Aquellas delegaciones que quieran hacer uso de la palabra, aquellos medios de comunicación que quieran hacer uso de las palabras, por favor, alcen sus carteles. Tiene la palabra El Mercurio. Hola, muy buenas tardes. Soy la representante de Mercurio y tengo una pregunta para Malta. ¿Cuál es su opinión sobre las discusiones que se están dando en el Consejo de Seguridad sobre el tema de los ataques terroristas en Francia? ¿Usted cree que estas discusiones van a llegar a algún lugar, van a llegar a alguna resolución al problema? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Nosotros ponemos la fe en Dios de que este conflicto va a poder tener una resolución, pero no somos ajenos a que existen 5 delegaciones que tienen el derecho al veto y que van a tratar de defender los intereses de su aliado Francia en la mayoría de los casos. Creemos que las actitudes terroristas deben de ser condenadas totalmente y creemos que el Consejo de Seguridad no es ajeno a ello y que van a adoptar las medidas justas y necesarias para estos terroristas. Así que creemos que con los consensos que se están llegando y los debates que se han desarrollado, podemos decir que al fin del día vamos a tener un anteproyecto que tenga al foco de vista todos los tópicos tratados y que las personas sean culpables van a ser sancionadas por sus actos cometidos. Muchas gracias. Puede tomar asiento. Gracias. Aquellos medios de comunicación que quieran hacer uso de la palabra, por favor, alcen sus carteles. Tiene la palabra Folha São Paulo. Obrigado. Mi pregunta va dirigida para la delegación de Argelia. Queríamos saber más información sobre estas muertes que han ocurrido a partir del tratado terrorista a Francia, que como efecto mariposa, usted mencionado en su respuesta, se ha visto afectada. ¿Podría repetir la pregunta que no se escuchó? Me gustaría saber el efecto mariposa que usted mencionó en una de sus respuestas, que ha causado muertos en su nación. Sí, lo que pasa es que yo he tratado de explicar, si bien la otra prensa que me ha preguntado, me fui un poco del tema, pero lo que quise aclarar con esto, que es que Francia, la República Francesa, siempre quiso tener el continente africano. Y no olvidemos que el continente africano siempre tuvo recursos, ya sean naturales, por ejemplo nosotros el gas natural que les aportamos a toda la Unión Europea, pero con lo que quise decir con eso, que arrancó hace muchos años esto, y lo llevó de un lado a otro, por eso le llamé efecto mariposa. No fue ninguna falta de respeto ni nada hacia la República Francesa, pero está más que clara que por los hechos es
ilógico e ilegítimo que se siga haciendo esto. Muchas gracias. Gracias. Puede tomar asiento. Aquellos medios de comunicación que deseen hacer uso de la última pregunta, por favor, alcen sus carteles. Tiene la palabra The Washington Post. Muchas gracias por darme la palabra. Mi pregunta va destinada para Malta y le quería preguntar cómo pueden los países miembros del Consejo de Seguridad abordar la crisis política y social que se está enfrentando Francia. Bueno, muchas gracias. Es un tópico que tiene muchas aristas porque creemos que tenemos que tener primero en cuenta las facultades del Consejo de Seguridad y el cómo no podemos interferir entre los asuntos internos de un Estado. No es sin más que no debemos olvidar que nuestra delegación puso en el foco del debate cómo el presidente Macron está violando los derechos de primera generación al no permitir que esté en el mandato el primer ministro electo. Creemos que los problemas en la República de Francia van a poder ser resueltos por el medio del diálogo y por resoluciones vinculantes del Consejo de Seguridad en las cuales todos los 15 miembros vamos a poder llegar a un consenso que garantice una mejor calidad de vida para todos los involucrados, tanto como para los franceses, quienes tienen sus derechos vulnerados en el ámbito político, como para los habitantes de Mozambique que viven bajo la desgracia de los terroristas. Muchas gracias. Puede tomar asiento. A continuación, se les otorga a las delegaciones la posibilidad de dar un breve mensaje a la comunidad internacional. Bueno, muchas gracias a la comunidad internacional aquí presente. La República de Malta quiere cerrar esta rueda de prensa diciéndoles que tengan fe en el Consejo de Seguridad, que este órgano le importa a las personas, que nos importan todos los tópicos y que si pudiéramos debateríamos y resolveríamos todo, pero que hay un tiempo y el tiempo es necesario para debatir y también queremos aclarar y pedir perdón por los errores que hemos cometido en estos días de debate. Y queremos sobre todo que tengan fe en la República de Malta y en los estados pequeños, porque nuestro tamaño no importa y que con un corazón grande todos podemos ayudar. Y quería cerrar mi discurso leyéndoles un pasaje de la Biblia. Si haces el bien, mira a quién lo haces, y te darán las gracias por tus beneficios. Haz el bien al hombre bueno y tendrás tu recompensa, si no de él, ciertamente del Altísimo. No recibe bienes al que persiste en el mal, y que no agradece la limosna. Del hombre bueno, pero no ayudes al pecador. Sé bueno con el humilde, pero no les des el impío. Rehúsale el pan, pero no se lo des, no sea que aquí llegue el dominante, y entonces revisarás el roble de mal. Por todo el bien que le hayas hecho. Porque también el Altísimo detesta a los pecadores y dará su merecido a los impíos. Da al hombre bueno, pero no ayudes al pecador. Muchas gracias. Bueno, como delegación de Argelia, coincidimos totalmente con la delegación de Malta, y para cerrar esta conferencia también queríamos aclarar, como dijo la delegación de Japón, que no hay camino hacia la paz, sino la paz es el camino. Muchas gracias. Si ninguna delegación da ningún mensaje a la comunidad internacional más, vamos a proceder a dar el cierre de la rueda de prensa. Damos por finalizada la rueda de prensa de las Naciones Unidas. Agradecemos la presencia de las delegaciones de Argelia, Japón, Malta, Sierra Leona y los invitamos a retomar sus actividades. Miembros de prensa, de pie. Pueden tomar asiento. Realizaremos un breve receso antes de comenzar la siguiente rueda de prensa.
permanezcan sentados.
Pueden tomar asiento. Señores delegados, miembros de prensa, siendo las 12:29, se dan por iniciadas las actividades de la rueda de prensa. Bienvenidas delegaciones de Australia, Níger, Myanmar y PENUMA. Se ha solicitado su presencia en este honorable recinto debido a que han destacado en cualidades relevantes para la Organización de las Naciones Unidas, por lo que se desea que su voz llegue a mayor medida a la comunidad internacional. Es por esto que a continuación se podrán someter a una serie de preguntas realizadas por la prensa mundial. A continuación, comenzaremos con la sesión de preguntas. Aquellos medios de comunicación que deseen hacer uso de la palabra, por favor, alcen sus carteles. Tiene la palabra The Straight Time. Muchas gracias y buenas tardes. Mi pregunta va para la delegación de Myanmar y me gustaría saber cómo afectó todo el conflicto que tienen en su territorio al cuidado de sus recursos naturales. Bueno, primero, buenas tardes. Muchas gracias por la pregunta y muchas gracias por dejarme estar aquí presente. Dentro de nuestro país, el conflicto, si bien tuvo un gran impacto, pudimos y estamos tratando de controlarlo mediante programas y leyes que ya estamos implementando junto a organizaciones no gubernamentales. Y quiero aclarar también que por parte de la contaminación del agua, no solo afectó la contaminación del agua no solo afectó el conflicto interno que hay en nuestro país, sino que también hubo un desastre natural que, bueno, nosotros no podemos controlar eso, pero ya estamos trabajando para poder solucionar todos estos problemas. Muchas gracias. Puede tomar asiento. Muchas gracias. Aquellos medios de comunicación que deseen hacer uso de la palabra, por favor, alcen sus carteles. Tiene la palabra People Daily. Gracias por la palabra. Mi interpelación va dirigida a la delegación de Níger y mi pregunta es, ¿tiene algún objetivo en específico para realizar con su proyecto de incrementación de leyes, sanciones y educación ambiental? Buen día, gracias por la pregunta. Y sí, el gobierno de Níger, aunque está atravesando una difícil transición en cuanto a la política, cada vez se centra más en las leyes que se refieren a lo que es la economía centrada en los recursos naturales y cómo éstas afectan en la sociedad. Por ejemplo, una de las leyes que se están implementando son el uso de cañerías, gracias a la comunidad internacional, el uso e implementación de cañerías para que el saneamiento y la llegada de agua potable sea posible para la mayoría de los habitantes de nuestro país. Gracias. Puede tomar asiento. Aquellos medios de comunicación que deseen hacer uso de la palabra, por favor, alcen sus carteles. Tiene la palabra Le Figaro. Muchas gracias por la palabra. Y mi pregunta va dirigida a Níger. En el marco de la cooperación internacional, ¿qué esfuerzo está tomando su país para mitigar los efectos medioambientales negativos de la explotación de los recursos minerales? Muchas gracias nuevamente. Nuestro país, como ya mencioné, está en una difícil situación, tanto política como económica. Estamos en una situación de transición, pero sin embargo nuestra posición siempre va a ser firme, defender absolutamente todos nuestros territorios y nuestros recursos naturales. Países como Francia, que han aprovechado las débiles políticas que presentamos hoy en día, están invirtiendo y disfrazando las inversiones extranjeras como neocolonialismos. Por eso estamos tratando de sacar este tipo de contratos de nuestro país que no solo afectan al medio ambiente, sino a todas nuestras comunidades. Gracias. Puede tomar asiento. Aquellos medios de comunicación que deseen hacer uso de la palabra, por favor, alcen sus carteles. Tiene la palabra ABC.
Muchas gracias por otorgarme la palabra. Mi pregunta va dirigida a la delegación de PENUMA y era, ¿cómo ve a los países ante este tópico y si cree que siguen las recomendaciones que ustedes le otorgan? Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la pregunta. El PENUMA frente al tópico se ve totalmente conmocionado por los desastres naturales que pueden ser ocasionados por la naturaleza misma o si no por el humano, ya sea por la sobreexplotación de recursos o por un aprovechamiento de los mismos. El PENUMA lo que hace fundamentalmente es recomendarle a las naciones una serie de mecanismos que los mismos pueden llegar a implementar o no. Por ejemplo, el PENUMA se compromete fundamentalmente con la Agenda 2030 y hay países que no toman medidas de acuerdo a los objetivos que se reglamentan allí. Muchísimas gracias. Puede tomar asiento. Aquellos medios que desean hacer uso de la palabra, por favor, alcen sus carteles. Tiene la palabra Al Jazeera. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi pregunta va para la delegación de Australia. Esta mañana usted mencionó en su discurso fomentar energías renovables y su dificultad para implementarlas en los países islámicos. ¿Cómo podría ayudar su delegación en el proceso de esta implementación en dichos países? Muchas gracias. Excelente pregunta. La verdad, nosotros consideramos que a la hora de incorporar lo que son las energías renovables, mencioné que era difícil o podía ser de alguna forma complicado para los que son los países islámicos, ya que ellos basan su economía en lo que son recursos como el petróleo y minerales. Por eso mismo mencioné que nosotros, la base económica nuestra también son los minerales, pero que nosotros pudimos dar otro enfoque hacia las energías renovables. Por eso mi propuesta para los países islámicos es que nosotros, como Australia, estamos dispuestos a invertir en ellos, especialmente para aquellos países, por ejemplo, africanos, que no cuentan con los suficientes medios económicos para poder desarrollar energías renovables y que queremos que sepan que ellos pueden contar con nuestro financiamiento. Puede tomar asiento. Aquellos medios que deseen hacer uso de la palabra, por favor, alcen sus carteles. Tiene la palabra Pravda. Muchas gracias por la palabra. Mi pregunta va para la delegación de Myanmar. ¿De qué manera la comunidad internacional puede apoyar a Myanmar en la gestión sostenible de recursos naturales, considerando las sanciones impuestas tras el golpe militar? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, nosotros consideramos que la comunidad internacional nos puede ayudar por parte de los países que nos impusieron las sanciones, sacándolas, porque esto afecta mucho en la economía, entonces afecta también el llevar a cabo los programas que tenemos planeado hacer, por ende, con estas sanciones es muy difícil llevarlos a cabo. Creemos que por parte sería sacando este tipo de sanciones y los países que nos apoyan, pedirles nada más que sigan con su apoyo, que la verdad que lo consideramos mucho, porque nos ayudan muchísimo, como por ejemplo Rusia o China, y nada, que sigan con su apoyo, que lo valoramos un montón. Gracias. Puede tomar asiento. Aquellos medios que deseen hacer uso de la palabra, por favor, hacen sus carteles. Tiene la palabra Televisa. Bueno, muchas gracias por cederme la palabra. Mi pregunta va dirigida para PENUMA. En cuanto a la explotación de recursos naturales, ¿qué acciones está implementando el gobierno para equilibrar los beneficios económicos? Buenas tardes, muchas gracias por la pregunta. Primero que nada, el PENUMA no es una agencia gubernamental, sino es una agencia del sistema de las Naciones Unidas. Lo que hace el PENUMA, reitero nuevamente, es dar una serie de recomendaciones y unas pautas para evitar la sobreexplotación de recursos naturales. Lo que recomienda sobre todas las cosas el programa de las Naciones Unidas
es la transición hacia energías renovables para una mejor economía de los países. Muchas gracias. Puede tomar asiento. Aquellos medios que deseen hacer uso de la palabra, por favor, alcen sus carteles. Tiene la palabra el Mercurio. Hola, muy buenas tardes. Soy la representante de Mercurio y tengo una pregunta para Australia. Dame un momento. Sabemos que la situación climática en el mundo está empeorando día a día. Y usted hoy propuso implementar más energías renovables. Quisiera saber cómo planea que estos recursos lleguen a países de bajos fines económicos, ya que esto podría empobrecerlos aún más. Bueno, muchas gracias. Como mencioné anteriormente, Australia sabe en qué estado están estos países. Sabemos que este cambio de energías o estas energías que se quieren desarrollar es un cambio muy drástico, pero creemos que a la vez es muy importante, ya que, como mencioné, los recursos como el petróleo y los minerales no son recursos infinitos, es más, son recursos que no se consideran renovables, ya que a pesar que estos, cuando se agoten, tienen que pasar millones de años para que tenga que regenerarse, es eso. Básicamente queremos que, como mencioné, que el financiamiento de Australia, y es más, el financiamiento de la mancomunidad, va a estar para esos países que quieran hacer ese cambio en sus energías. Muchas gracias. Desde Mesa de Moderación, se considera pertinente una repregunta. ¿Desea hacer uso de la misma? No, muchas gracias. Puede tomar asiento. Aquellos medios que desean hacer uso de la palabra, por favor, alcen sus carteles. Tiene la palabra FOA de San Paulo. Gracias. Mi pregunta va dirigida a la delegación de Australia. Usted, siendo un país bastante avanzado con la reducción de este material, que es el petróleo, me gustaría saber por qué aún así usted vende este petróleo por un 90% de este material lo vende a países que lo explotan. Es decir, también tanto defiende que va a ayudar a países africanos y asiáticos, pero le vende este recurso en un 90%. ¿Por qué? Perdón, usted está preguntando por qué nosotros exportamos petróleo a países. A países que lo usan de forma injusta, sabiendo que quiere ayudar a países que no usen este recurso de forma abusiva. Bueno, como mencioné, nosotros nunca dije que nosotros ahora somos 100% de energías renovables o que ya no importamos o exportamos minerales o petróleo. Por lo tanto, como dije, las bases económicas actualmente de Australia son los minerales y en baja parte el petróleo, pero más los minerales. Nosotros seguimos importando y además exportando minerales, al igual que petróleo, a países como China, Japón, Corea del Sur. Por lo tanto, lo que nosotros queremos hacer ver es que el cambio de energía se puede dar. No que sí o sí nosotros estemos siendo 100% energías renovables, que en un futuro lo vamos a hacer. Se estima que para 2026 ya vamos a tener un 100% de energías renovables, pero nunca mencioné que actualmente se esté dando así. Puede tomar asiento. Aquellos medios de comunicación que deseen hacer uso de la palabra, por favor, alcen sus carteles. Tiene la palabra O Globo. Muchas gracias.
Buen día, me presento, soy el representante de la prensa O Globo y mi pregunta va dirigida hacia la delegación de Penuma. Quería preguntar cómo es que estas implementaciones o sugerencias que ustedes están dando hacia los demás países primero, van a poder preservar el medio ambiente con los países con los cuales tienen tratado. Y segundo, ¿cómo se va a garantizar verdaderamente que se pueda lograr? Porque recordemos que es bastante importante el cuidado ambiental. Muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la pregunta. Bueno, garantizarse que las recomendaciones se va a hacer uso de las recomendaciones. Primero aclaro que, por ejemplo, citando el caso de países en vía de desarrollo, el Penuma cuenta con un fondo ambiental, el cual ayuda a cubrir los objetivos de cara al 2030. ¿Me puede reformular otra vez la pregunta? Me olvidé, por favor. Sí, no hay problema. Mi pregunta es, ¿cómo justamente estas acciones que ustedes están dando o estas recomendaciones, primero, van a lograr preservar el medio ambiente y segundo, cómo se va a garantizar que justamente sean llevadas a cabo? Muchas gracias. Bien. Una de las acciones que lleva, citando el ejemplo con Marruecos, Penuma tiene un proyecto verde con Marruecos. Eso es una de las recomendaciones que lleva a cabo. Pero en cuanto a la implementación de las mismas, cuenta con las políticas también. Tenemos conciencia de las políticas de cada estado y que no toda recomendación va a ser fiable ni va a ser tenida en cuenta. Por eso necesitamos el vínculo humano, o el vínculo, si se quiere decir, de la sociedad civil, para manifestarse ante estas regulaciones que puede ser para favor económico de las propias organizaciones políticas. Muchísimas gracias. Puede tomar asiento. Gracias. Aquellos medios de comunicación que desean hacer uso de la palabra para realizar la última pregunta, por favor, alcen sus carteles. Tiene la palabra The Washington Post. Buenas tardes, muchas gracias por la palabra. Mi pregunta va destinada al país de Myanmar y le quería preguntar. Sabiendo su gran producción de petróleo y gas, ¿qué riesgos ambientales y sociales conllevan estas grandes producciones? ¿Y qué están desarrollando para que estos riesgos no sean tan amplios? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, queremos contarle que estamos conscientes de que esta explotación puede llevar un impacto ambiental bastante grave. Por eso mismo estamos llevando a cabo distintos programas y estamos implementando leyes, como por ejemplo la Ley de Petróleo y Gas, que controla y regula que esta explotación sea de manera segura y regulada mismamente para que no afecte al ambiente. Y estamos trabajando también, reitero, con distintas organizaciones no gubernamentales para poder llevar a cabo los distintos programas y que esta explotación sea segura. Muchas gracias. Puede tomar asiento. Si alguna delegación quiere hacer uso de la palabra para dar un breve mensaje a la comunidad internacional, puede hacerlo. Hago uso del tiempo otorgado. El programa de las Naciones Unidas hace un llamado al mundo para que todas las naciones se unan por un bien mejor y para una protección del medio ambiente. Para seguir en camino hay que tener una transición hacia energías renovables y una restauración de los ecosistemas, evitando una sobreexplotación y un abuso hacia países que se ven vulnerados por parte de las potencias. Muchas gracias. Desde la República de Níger, siendo el tercer mayor productor de uranio del mundo y siendo también entre los 10 mayores países con más tasa de pobreza, queremos dar un mensaje a la comunidad internacional, ya que nuestro país no es un caso aislado. No podemos seguir permitiendo que potencias se aprovechen de nuestros recursos, siendo que el continente africano es una de las tierras con más minerales, minas y pozos de petróleo disponibles en el mundo. Debemos dejar que nos exploten y que nos sometan a tales tratados que no dejan ningún beneficio en nuestras tierras. Muchas gracias. Bueno, desde la delegación de la República de la Unión de Myanmar queremos llamar a la comunidad internacional a que tomemos conciencia sobre esta problemática grave que no solo afecta al país, o sea, no solo tomar conciencia del propio país, sino también de lo que puede llegar a afectar a todo el mundo. Desde nuestra delegación, bueno, estamos pasando un momento muy difícil, por eso mismo queremos la colaboración internacional
para que todo este conflicto interno se termine de una vez por todas y podamos gestionar nuestros recursos naturales de la mejor manera sostenible. Gracias. Bueno, desde la delegación de Australia queremos hacer un llamado de atención a aquellos países que crean o creen que la problemática ambiental no existe, que dicen que todo es un invento y que prácticamente nadie está saliendo afectado por esto, sabiendo que muchos países latinoamericanos, africanos y al igual que asiáticos, y quisiera mencionar también en este globo de países, europeos también, están sufriendo por esta gran consecuencia de lo que es el cambio climático y por el mal manejo de los recursos. Así que quiero hacer ese llamado de atención a esos países que no creen en lo que es el cambio climático. Damos por finalizada esta rueda de prensa de las Naciones Unidas. Agradecemos la presencia de las delegaciones de Australia, Níger, Myanmar y Perú. Y los invitamos a retomar sus actividades. Miembros de prensa, de pie. Pueden retirarse.
continuación, hace su entrada el secretario general acompañado de las delegaciones del Banco Mundial, Cuba, Colombia y República de Corea. Miembros de prensa, de pie. Pueden tomar asiento. Señores embajadores, secretario general, miembros de prensa, siendo las 13 horas del día domingo 29 de septiembre, se dan por iniciadas las actividades de la rueda de prensa. Bienvenidas, delegaciones de Banco Mundial, Cuba, Colombia y República de Corea. Se ha solicitado su presencia en este honorable recinto debido a que se han destacado en cualidades relevantes para la Organización de las Naciones Unidas, por lo que se desea que su voz llegue en mayor medida a la comunidad internacional. Es por esto que a continuación se podrán someter a una serie de preguntas realizadas por la prensa mundial. A continuación, comenzaremos con la sesión de preguntas. Aquellos medios que deseen hacer uso de la palabra, por favor, alcen sus carteles. Tiene la palabra Al Jazeera. Muchas gracias. Buenas tardes a las delegaciones. Mi pregunta va para el Banco Mundial. ¿Cómo asesorará su organización a las delegaciones de los países subdesarrollados ante la crisis energética que se acerca? Bueno, principalmente haremos infraestructura que soporte esta tormenta solar. Además de otros tratados que se han realizado en la sala, hemos involucrado tecnologías para los países que no pueden acceder a ellas y además de reformar las que ya tienen. Puede tomar asiento. Aquellos medios que deseen hacer uso de la palabra, por favor, alcen sus carteles. Tiene la palabra Lesoir. Buenas tardes y gracias por cederme la palabra. Mi pregunta va dirigida hacia Cuba. Siendo que le echan la culpa a Estados Unidos por las tormentas que están ocurriendo, ¿no cree que usted también debería hacer una autocrítica de su país? Muchas gracias por la pregunta. Primero, en principal, yo nunca especifiqué que la culpa solo era de Estados Unidos, sino que englobé a las potencias. Y las potencias aquí son Estados Unidos, Rusia y China. Por lo que nunca especifiqué a Estados Unidos. Y mi situación entra, que es muy mala, pero Estados Unidos también es culpable. Pero yo en mi discurso nunca culpé a Estados Unidos solamente, nunca la nombré, solo dije las potencias. Muchas gracias. Desde Mesa de Moderación se considera pertinente una repregunta. ¿Desea hacer uso de la misma? No, gracias. Aquellos medios que puede tomar asiento. Aquellos medios que deseen hacer uso de la palabra, por favor, alcen sus carteles. Tiene la palabra The Washington Post. Buenas tardes, muchas gracias por cederme la palabra. Mi pregunta es para República de Corea y es: ¿qué tecnologías y sistemas de alerta puede proponer su gobierno para que en un futuro se puedan detectar y prevenir las tormentas solares a largo plazo? Muchas gracias por la interpelación.
Buenas tardes a la audiencia general y al cuerpo de prensa. Desde la República de Corea, en vez de proponer de manera directa distintos artefactos para la subsistencia energética, lo que ofrecimos a la comunidad internacional es crear una mesa de trabajo con científicos e ingenieros de cada uno de los países para así de esa manera poder desarrollar en conjunto y de manera coordinada los artefactos más pertinentes para que se desarrolle de manera sostenible la matriz energética. Muchas gracias. Puede tomar asiento. Aquellos medios que deseen hacer uso de la palabra, por favor, alcen sus carteles. Tiene la palabra The Straits Times. Muchas gracias y buenas tardes. Mi pregunta va para la para la embajadora de Colombia y me gustaría saber cómo tomó usted la tormenta solar, ya que no se pudo escuchar mucho su opinión, y cómo se involucró en el tratado que hicieron toda la comunidad para resolver este problema. Bueno, nosotros desde la República de Colombia nos vimos muy preocupados y afectados por el problema y hemos tomado medidas como ser el brindado de recursos necesarios para los demás países también, y médicos capacitadores, bomberos y refugio. Y también estamos, mantenemos firme y estamos involucrados para que esto se pueda sobrepasar, y utilizamos también el ODS 3 y el ODS. Nos basamos también en el ODS 3 y el ODS 13, para que esto se pueda lograr. Muchas gracias. Puede tomar asiento. Aquellos medios que deseen hacer uso de la palabra, por favor, alcen sus carteles. Tiene la palabra O Globo. Muchísimas gracias por la palabra y buen día. Me presento, soy el representante de la prensa O Globo y mi pregunta va dirigida hacia el Banco Mundial. Sabiendo la situación de las tormentas, obviamente que incomunican a las personas y imposibilitan ciertos transportes, quería saber cómo es que se piensa reorganizar los recursos y cómo se llevará su visión para los países más vulnerables, teniendo en cuenta que algunos de ellos poseen una deuda. Muchísimas gracias. Bueno, primero en principal quiero recalcar que todos los países, no solo los subdesarrollados o los que están en vía de desarrollo, tienen deuda. Y nosotros creemos que todos se tienen que tratar, todos los países por igual. Por lo tanto, hemos realizado proyectos para que tengan energía sustentable, como energía a partir del sol, el viento y el agua, para que aquellos países, cuando surja la tormenta solar, puedan contar con esta energía que se guarda y no se necesita de electricidad para esta. Puede tomar asiento. Muchas gracias. Aquellos medios que deseen hacer uso de la palabra, por favor, alcen sus carteles. Tiene la palabra ABC News. Muchas gracias por otorgarme la palabra. Mi pregunta va para Cuba y es, ¿qué opina usted sobre la postura que tomó Estados Unidos ante el tópico sabiendo que este lo sabía de antemano? Pienso que la postura que tomó Estados Unidos es una postura muy egoísta, porque a pesar de que las otras potencias, como Rusia y China, aceptaron su error y pidieron disculpas a la comunidad internacional. En cambio, Estados Unidos nunca declaró que hizo un error al no avisar a la comunidad internacional sobre la catástrofe que se realizaría en 3 días, por lo que me parece una acción muy egoísta de su parte. Puede tomar asiento. Aquellos medios de comunicación que deseen hacer uso de la palabra, por favor, alcen sus carteles. Tiene la palabra Le Figaro. Muchas gracias. Y mi pregunta va dirigida para Banco Mundial. ¿Por qué enfatiza